El desarrollo de la psicología en Latinoamérica ha estado fuertemente marcado por un clima muy particular, en específico relacionado con contextos sociales no del todo favorables para el desarrollo de gran parte de la actividad humana en un sentido cultural. Me refiero al clima de guerras, dictaduras, golpes de Estado y todo el clima posrevolucionario que marcó de alguna forma la segunda mitad del siglo XX. Esto es común en México y en otros países como Chile, Argentina, Perú, eh, Brasil, Bolivia, Colombia, en fin, prácticamente todo el cono sur y nuestra sección que es América Central, por decirlo de una forma, o Anáhuac, como realmente se ha llamado desde hace muchos años, muchos años. Aquí en Anáhuac siempre ha existido una diversidad que ha permitido, por un lado, el intercambio y el enriquecimiento de la cultura interna, pero también una falta de cohesión en un sentido más amplio, a nivel continental, podríamos decir. Em, en la época moderna esto se ha manifestado como toda esta dinámica de contrarios que se están complementando y lo podemos ver en muchos aspectos de la cultura, del arte, de la filosofía, de la política, de la economía. Pero algo que es común en nuestra región, en los países de nuestra región, es el hecho de que la población ha vivido procesos de violencia histórica que por supuesto que tienen consecuencias a nivel psicológico, tanto individual y colectivo. Entonces el advenimiento de la psicología en Latinoamérica, que si bien ya había tenido manifestaciones en la década de los 30 y los 20 por ahí con algunos autores que estuvieron en contacto con los movimientos europeos principalmente, es a partir de los años 50 que realmente se empieza a desarrollar a un nivel académico y un poco más institucionalizado, con la creación de escuelas de psicología en países como Argentina, como México, como Brasil, y de organizaciones o asociaciones que conforman pues las sociedades de psicólogos que han venido creciendo desde entonces y que permiten también la institucionalización de la disciplina y una cohesión a nivel académico intercontinental. Sin embargo, es curioso pensar que en sus orígenes la psicología estuvo muy ligada al psicoanálisis y a la psiquiatría, al menos en países como Argentina así fue, y en México en cierta medida. Esto es interesante porque para la época la psicología a nivel ciencia ya tenía cierto desarrollo, pero lo que llegó, por ejemplo, a México, pues fue algo que estuvo sumamente ya, vamos a decir, enfocado a ciertas escuelas que fueron creando también toda una base en la cual se fundamentaron los estilos de enseñanza, las corrientes que fue siguiendo la academia y en particular la idea en general que se tenía del psicólogo en esa época, tanto en México como en otros países de Latinoamérica. Y esto también estuvo muy permeado de una necesidad muy fuerte de darle cierto carácter social a la disciplina. Y eso es algo muy particular de nuestra región. Esto no es casualidad. Como veníamos reflexionando, todas estas condiciones sociales que caracterizaron a Latinoamérica en la segunda mitad del siglo XX y que también son consecuencia de los procesos de invasión y de colonización que se vieron en toda la región, en esta cuestión de la occidentalización de la cultura, pues es natural que una disciplina como la psicología que se preocupa por el bienestar y por el entendimiento de la mente y los fenómenos psíquicos del ser humano, pues tuviera
una fuerte influencia de, de estas carencias o de estas situaciones, ¿no?, adversas a las que se enfrenta la población en general en nuestra región, que tienen que ver con la violencia doméstica, con la violencia social, eh, con la carencia económica, con la falta de educación, ¿no?, con ciertos esquemas sociales, ¿no?, de sometimiento, de, pues vamos a decir, de falta de igualdad, ¿no?, en cuanto a oportunidades de vida, en cuanto a clasismo, ¿no?, en cuanto a discriminación también. Entonces no es lo mismo la mente del latinoamericano que la mente del europeo, no es lo mismo la mente del mexicano que la mente del estadounidense. Aunque Estados Unidos se ha empeñado en imponer su American Way of Living a nosotros a través de la cultura también, ¿no? Toda esta cuestión de pues, una guerra fría que se ha dedicado a invadir, pero ahora haciendo guerra mental, ¿no? A través de los medios, a través de la propaganda, de la publicidad. Y sin embargo, seguimos siendo diferentes. Entonces es un error pensar que los modelos teóricos, y esto pasa en la academia y pasa en muchos aspectos, que los modelos occidentales, netamente occidentales, van a tener una aplicación idónea en un contexto que es totalmente distinto, en nuestro contexto, en nuestra mente, en nuestra propia psicología. Y yo creo que este carácter social tan peculiar y tan específico de la psicología latinoamericana tiene que ver con esa noción de que necesitamos, si nuestra mente es distinta, necesitamos otras estructuras, otros modelos. Y si bien en una primera instancia, específicamente en México, fue más una cuestión de adaptar, por ejemplo, eh, los aparatos para medir, ¿no?, las pruebas psicométricas. Después empezaron a crear algunas propias y curiosamente con enfoques ya más específicos hacia cuestiones que en México eran urgentes en la época, ¿no? Que tienen que ver con el aprendizaje, el lenguaje, ¿no? La cuestión educativa, toda esta eh, necesidad de medir realmente qué estrategias de aprendizaje sí nos funcionan, porque además nosotros tenemos otra cualidad que es la tradición antigua o los saberes que precedieron a la época de la colonización y del mestizaje. O sea, nuestra identidad también está ahí. Y yo creo que en este sentido, el que nuestra psicología sea diferente, pues tiene mucho que ver, está totalmente ligado con la noción de la identidad. O sea, nosotros también tenemos una identidad fragmentada. Y eso nos compromete a una búsqueda, ¿no? A una búsqueda por lo propio, a una búsqueda por lo auténtico, por algo original. Y no es que los modelos europeos no funcionen. Ya lo decía Leopoldo Sea en su libro La filosofía americana como filosofía sin más. No se trata de negar las escuelas europeas o no aplicar nada de ese conocimiento, porque entonces es como decir que los europeos no hubieran aplicado lo que heredaron de los moros, ¿no? O sea, los árabes, todo lo que le dieron a Europa y después llegó a nosotros, es parte de una traducción cultural y de una transmutación del conocimiento. Sin embargo, la situación específica de la colonización de América, bueno, de la náhuac o de que ahora pues, se llama América Latina, ¿no? Pero de nuestra región, en ese sentido, nosotros, y es lo que sugiere Leopoldo, o sea, nosotros podremos observar esas estructuras culturales, aprender de ellas en un sentido esencial, saber por qué funcionan, pero no calcarlas y tratar de meterlas a fuerza en nuestra estructura, sino a partir de ese análisis descomponer, decodificar esa información para crear la propia a partir de nuestro propio contexto, a partir de nuestras propias necesidades, a partir de lo que vemos en el día a día, de lo que
sabemos que nos hace falta en un sentido como de identidad colectiva y empezar por ahí, pero si no hay una noción de qué es esa identidad propia, vamos a seguir muy lejos de poder desarrollar una cultura propia, porque nosotros somos una cultura colonialista, nosotros seguimos siendo una colonia de lo europeo y ya más recientemente de lo estadounidense, ¿no? Como decía, con el American Way of Living, eso permeó a la generación más productiva de los últimos 50 años. Esta esperanza de vida, estas aspiraciones. Es una cuestión ideológica, es una cuestión de identidad. O sea, si nosotros no pensamos en eso, vamos a seguir teniendo consecuencias en nuestra propia salud mental, en nuestra propia salud cultural también, ¿no? Y seguiremos confundidos durante mucho tiempo más, porque eso nunca va a estar, esos modelos, esos esquemas, esos estereotipos que vienen de fuera, que intentan modelarnos, ¿no? Que intentan globalizarnos, acabar con nuestras ideas y nociones propias, responden a situaciones totalmente diferentes, a otro clima, a otra comida, otros cuerpos, otra historia. Y aunque estamos en una época en donde la historia ya es, y la vida cotidiana por el internet, por este acceso al- a la, a la vida tal cual es en otros lugares, en cualquier lugar, tiende a volverse algo, a mezclarse, a volverse algo híbrido, a empezar a tener una forma menos específica. Aún a través de eso, si somos capaces de entender cuáles son las virtudes de nuestra propia cultura, de nuestra propia vida cotidiana, creo que podremos entender también por qué a veces toda esta frustración que sentimos por no tener cierta forma de vivir, ¿no? También está relacionada con esta imposición mental, mediática, espiritual a la que hemos sido sometidos. No es casualidad que se busque en la psicología una psicología propia, una forma auténtica, ¿no? Yo creo que es un camino largo, pero es interesante poder formar parte de ello, hacerlo consciente. Tenemos que leer más acerca de la historia del desarrollo de la psicología en Latinoamérica, informarnos, conocer a todos los autores, así como sabemos quién es Piaget y Vygotsky y Freud y todos los que están así desde Aristóteles hasta Daniel Goleman, o sea, entender quiénes han sido los más fundamentales, los más relevantes de nuestra región, leer sus trabajos y empaparnos más de este movimiento identitario, ¿no? Porque también nos corresponde. Y creo que es necesario, o sea, no solo por una cuestión de un rescate cultural o de una cuestión meramente social o antropológica, o sea, ¿no? También para saber cómo atender problemas específicos de nuestro contexto, porque no es lo mismo otra vez la violencia de aquí que la de Europa, no es lo mismo el miedo aquí que en Estados Unidos, o sea, tenemos que entender nuestra realidad, ¿no? Saber lo más que podamos acerca de lo que estamos viendo y eso nos va a ir llevando a desarrollar un criterio propio, un criterio coherente con nuestra vida cotidiana que nos permita tener una práctica más eficaz, más humana, más cercana, más social, ¿no? Yo creo que es interesante estar en este momento. Es un momento muy interesante para la psicología en México, en Latinoamérica. Y creo que México en todos los aspectos culturales tiene una capacidad brutal para desarrollar posturas originales que además puedan enriquecer, porque aquí hay muchos saberes que no hay en otros lugares, y si nosotros sabemos darle un sentido a lo que está aquí, que es nuestro, también podemos, además de enriquecernos a nosotros mismos, también enriquecer a la cultura universal, a la cultura psicológica, a la academia psicológica, a los saberes de nuestra disciplina, y pues esto es algo que compete a todos los humanos, entonces creo que hay mucho que nosotros podemos aportar en un sentido académico, teórico, cultural y humano.